Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre la iglesia y la democracia. La palabra democracia deriva de dos raíces griegas, demos, es decir, pueblo, y kratein, que significa gobernar. El término democracia, latino, que indica el gobierno del pueblo, llegó a ser popular entre los griegos, en especial en Tucídides y Aristóteles, y más tarde en Heródoto, el padre de la historia. Se cuenta que en Atenas las bases fundamentales de la democracia fueron sentadas según Clístenes por el uso de la palabra igualdad. En el discurso fúnebre en honor de Pericles se nombran tres ideales: la ley, la libertad y la igualdad, que son aspectos que veremos posteriormente en el siglo XVIII en Europa Occidental. La Iglesia Católica entabló un combate histórico con los principios de la democracia, en particular en Europa, examinando el progreso de la democracia desde el tiempo de la Revolución Francesa. Veremos que la Iglesia fue abandonando poco a poco las antiguas formas de gobierno y de mando, orientándose preferentemente hacia la comunidad de Dios, más que dominando como una institución que ejerce un poder mayor. Hoy en día la Iglesia ha encontrado su misión en su presencia en el mundo, y se abandona al poder del Evangelio. Pero entendamos una cosa: la Iglesia no busca, no es su principio fundante el ejercicio del poder temporal, sino el poder espiritual. Es decir, está orientada a la evangelización, a la misión, buscando la salvación de todos, y precisamente allí radica la obediencia a su Salvador, a su fundador, nuestro Señor Jesucristo, y ahí radica precisamente el término de su nombre, la raíz de su nombre, la catolicidad, es decir, ser católica, la Iglesia Católica, llamada a buscar la salvación de todos, para todos. Y por lo tanto, del Estado dinástico al Estado nacional, el cambio de modelo. La imagen medieval del Estado era dinástica y multinacional. En general, la familia real controlaba la vida política y económica del pueblo en los territorios que dominaba. Los estados multinacionales tendían a ser feudales, como por ejemplo los Habsburgo, los Romanov y el Imperio Otomano en Europa central y oriental. Durante el siglo XIX, algunos cambios rápidos en la sociedad habían transformado los estados nacionales en estructuras poderosas que mejoraban la vida social, económica y política. Gracias a la búsqueda gradual de la libertad, el pueblo dejó de ser súbdito para convertirse en ciudadano. Es la época en que los pueblos se concentran en sus propias identidades culturales y políticas y desarrollan distintos partidos e ideologías. Aparecen entonces eslóganes revolucionarios que proclamaban la búsqueda de la libertad por parte del hombre, como los que surgen con la Revolución Francesa, que hablan de libertad, fraternidad e igualdad, y describen los ideales de una identidad nueva, la ciudadanía. Los siglos XIX y XX produjeron distintas ideologías que subrayaban la libertad personal y los derechos individuales. El liberalismo se transformó en una teoría o filosofía política y una tradición cuyos aspectos centrales eran la tolerancia religiosa, el gobierno con el consentimiento del pueblo y la libertad personal y económica. El liberalismo se desarrolló como un sistema político o una tendencia que se oponía a la centralización y el absolutismo. Nació en Inglaterra y su principio fundamental era la libertad absoluta e irrestricta de pensamiento, religión, conciencia, opinión, palabra, prensa y política. La revolución industrial trajo además un conflicto triangular entre el cristianismo, el liberalismo y el socialismo.
Los cristianos se vieron obligados a buscar un papel nuevo en una sociedad que cambiaba, en la que los trabajadores, las maquinarias y la urbanización iban modificando rápidamente el aspecto de las ciudades. La mayoría de los católicos estaban atrincherados en posiciones conservadoras y promovían actitudes antiliberales y opiniones antisocialistas. En su primera fase, la expresión revolución industrial designaba la evolución que entre 1750 y 1830 fue transformando Gran Bretaña y los estados europeos, que pasaron de una población que vivía casi exclusivamente de la agricultura a una sociedad cada vez más dominada por el trabajo en las fábricas. El conflicto con las nuevas ideologías producidas por las revoluciones liberal e industrial desencadenó la reacción de la Iglesia, y sus escuelas de pensamiento reaccionaron a la lucha cada vez más intensa entre la libertad y la democracia en la sociedad. Algunos católicos trataron de reconciliar los valores del liberalismo y el cristianismo. León XIII fue el primer papa que buscó una solución a los conflictos retomando los principios tomísticos sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, intentó restablecer la influencia de la Iglesia en la sociedad y también el regreso de los principios cristianos de aplicación concreta en la relación entre la Iglesia y la democracia. Hablemos un poco, por lo tanto, de León XIII y la democracia. León XIII ofreció soluciones a los cambios sociales en curso y a los problemas de su tiempo, en particular al sentido creciente de la democracia entre los ciudadanos. Se daba una tendencia a la afirmación de los derechos y la libertad individuales, acompañada, sin embargo, por un descuido de los principios morales. El Papa apoyó la democracia intentando definir el carácter moral del poder público. Además, el poder público tendría que encontrar su fundamento en Dios y la libertad del individuo. Por ello aconsejó y exhortó a los gobernantes a que gobernaran con benevolencia y una suerte de amor paterno en la encíclica Libertas Humana. Por su parte, o digamos por su naturaleza, la actitud de los gobernantes debería ser paternal. De esa manera su gobierno debe ser justo al imitar el gobierno divino en el hecho de ser moderado por una bondad paternal. También esto lo refiere en la carta Caritatis Providentiae. Gobernar con amor paternal implica gobernar con equidad, es decir, que gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad y muestren, además de la severidad necesaria, un amor paternal. Y esto nos lo dice en Diuturnum. León XIII indicó la promoción de la libertad del individuo y los grupos de individuos, en particular en lo referente a la familia, como uno de los signos concretos de la democracia. El control exterior de los gobiernos civiles sobre los individuos y la familia contradice las virtudes del gobierno democrático. Según sus palabras, la pretensión, pues, de que el gobierno pueda penetrar según su albedrío en la familia y el hogar, ejercer un control sobre su intimidad, es un error grave y pernicioso. La familia tiene la libertad de escoger y aconsejarse con sus amigos. De la misma manera, León XIII subrayó que el derecho a la propiedad es un derecho natural inalienable del individuo y la familia. El gobierno auténtico promueve la protección de esos derechos. Además, cada persona tiene el derecho de crecer en un contexto familiar y no principalmente bajo el poder del Estado. Contra las propuestas del socialismo, León XIII afirma que la autoridad paternal no puede ser abolida ni absorbida por el Estado. Los ciudadanos de los padres tienen el mismo origen que la misma vida humana. Apartar al niño de su familia es un acto de injusticia para con la persona humana. Contra el socialismo subrayaba que los socialistas
alejando a los padres y estableciendo el control por parte del Estado, actúan contra la justicia natural y destruyen la estructura del hogar. La democracia destaca el derecho a una familia y a que la libertad del individuo se modele en el contexto de la familia. Los padres tienen también el derecho de modelar el futuro y el destino de sus hijos según sus sueños. La libertad y el bien común. Mientras en una nación democrática se destaque la libertad del individuo, siempre debería prevalecer el bien común. La encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI nos recuerda 40 años después de la Rerum Novarum de León XIII, Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, que la justa libertad de acción debe ser dejada a los ciudadanos individuales y las familias, pero con la condición de que sea preservado el bien común e impedida toda injusticia hacia cualquier individuo. La democracia comprende también una atención especial hacia los desposeídos y los débiles, cuyos derechos deben ser salvaguardados y reconocidos por el Estado. Los gobernantes estatales tienen la función de velar por la comunidad y sus partes. De todas maneras, al proteger a los individuos y sus derechos, es necesario preocuparse en primer lugar por los débiles y los pobres. El ejercicio de la libertad abarca también la conciencia de la persona humana. El individuo tiene el derecho de seguir lo que le dictamina su conciencia, aunque el derecho de formar asociaciones e instituciones sea un derecho individual. Pío XI estableció que nadie debe ser obligado a unirse a un sindicato u otras instituciones contra su voluntad, o a votar contra su voluntad por un partido político determinado. Quadragésimo Anno subraya que los sindicatos deben profesar siempre la justicia y la equidad y conceder a sus miembros católicos plena libertad de respetar su propia conciencia y someterse a las leyes de la Iglesia. El abuso de la libertad puede provocar discordias en la sociedad, implica un conflicto entre los que están en el mundo de los negocios. Será causa de conflictos entre los estados cuando se sacrifica el bien común. El abuso de la libertad transforma el bien, o mejor dicho, el libre mercado, en una dictadura económica y lleva a la codicia del poder, echando al olvido a los pobres. Pío XI nos recuerda que la concentración de poder, que es el signo característico de la vida económica contemporánea, es el fruto de la libertad ilimitada de luchar entre competidores. El abuso de la libertad a través de la acumulación de poder en los ciudadanos o en los gobernantes del Estado provoca tres clases de conflictos. Primero, la lucha por la misma supremacía económica. Segundo, un conflicto tenaz por apoderarse del Estado. Y tercero, conflictos entre los estados. Quadragésimos Annus nos lo dice en el número 108. Ahora bien, hablando sobre el derecho a la verdad y la información, la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan en las actividades de gobierno. La libertad de prensa como derecho inalienable de la persona en una sociedad democrática abarca el derecho a la verdad. La búsqueda de la verdad y el derecho a la información deben mantenerse en los límites del orden moral. Juan Pablo, o mejor dicho, Juan 23, escribió que el individuo tiene derecho a la libertad de investigar la verdad en los límites del orden moral y el bien común y la libertad a escoger la profesión que quiera. Es necesario observar que el individuo tiene también el derecho a una información fehaciente de los acontecimientos públicos. El individuo tiene la responsabilidad de buscar la verdad. La Iglesia asegura que la sociedad debe ser estructurada de manera que pueda ofrecer a los individuos recursos abundantes. El acceso del individuo a la verdad y la información indica que goza de la libertad de formarse una opinión y el derecho a las necesidades de la vida. Se debe afirmar que para que una sociedad pueda ser considerada como bien ordenada, creativa y conforme a la dignidad humana, debe basarse en la verdad. El desarrollo basado en la naturaleza humana, la democracia, a este punto deberíamos decir que no depende solo del ejercicio de la libertad política,
sino que se apoya en unos principios fundamentales. Los países que han ganado la independencia de sus colonizadores descubren que los programas sociales y económicos deben estar estructurados en armonía con la naturaleza y la dignidad humanas. También la elección del gobierno debe ser dejada a la voluntad del pueblo. La libertad de elegir a los líderes de gobierno es una de las características de la democracia. Libertad de elegir. Eso es democracia. Y esto es un aspecto ético que implica responsabilidad acerca de quién se elige. No puede ser gobernante cualquier persona. Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, ha reiterado que la elección de un régimen político y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Nos lo dice en el número 74, reitero, Gaudium et Spes. La Iglesia promueve la democracia auténtica, basada en un concepto correcto de la persona humana. La naturaleza y la dignidad de la persona son un criterio importante porque se trata de verdades fundamentales. Pero a este respecto, es menester observar que si falta una verdad última que guíe y dirija la actividad política, entonces las ideas y las convicciones pueden ser fácilmente manipuladas por razones de poder. Como lo demuestra la historia, una democracia sin valores puede convertirse fácilmente en un abierto velado totalitarismo. Como madre y maestra, la Iglesia debe tener conciencia de los signos de los tiempos, producidos por cambios radicales que actualmente tienen lugar en la esfera política y económica. Los cambios políticos y los avances económicos producen nuevos conceptos de sociedad y Estado, los cuales abandonan por consiguiente las formas tradicionales e introducen formas nuevas. Estas formas nuevas marcan libertades nuevas, pero también trae consigo la amenaza de nuevas injusticias y servidumbres. Estas formas nuevas de libertad pueden indicar una idea nueva de democracia. Y así arribamos a un punto importante titulado el gobierno y la vida religiosa. Otro signo importante de la democracia es la protección de los derechos religiosos. Por cierto, el Vaticano II dejó sentado que la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre ocupan un lugar primordial entre los deberes esenciales de un gobierno. Uno de los derechos que el gobierno tiene el deber de salvaguardar por medio de leyes justas y otros medios adecuados es la libertad religiosa de todos los ciudadanos, aspecto que continuamente se ve violado particularmente por los gobiernos de matiz de izquierda, matiz comunista o socialista, y así lo podríamos ver en México, en Nicaragua y en Venezuela, en Cuba y en otros países. Dignitatis humanae, de la dignidad humana, dice además que el gobierno debe contribuir a crear condiciones favorables a la promoción de la vida religiosa, para que el pueblo pueda ejercer realmente sus derechos religiosos y cumplir con sus deberes religiosos. La Iglesia tiene el concepto de una sociedad democrática que proteja los derechos basados en la vocación trascendental de la persona humana, comenzando por el derecho a la libertad de profesar y practicar las convicciones religiosas. Una sociedad democrática auténtica se centra en el desarrollo en el marco de la solidaridad y la libertad. La Iglesia condena toda forma de totalitarismo, pues niega la dignidad trascendental de la persona humana, y expresa en cambio gran estima por los sistemas democráticos que reconozcan el papel esencial de los individuos, las familias y los distintos grupos que constituyen la sociedad y den asimismo a los ciudadanos amplias posibilidades de participar en el desarrollo de las comunidades políticas y religiosas. Las estructuras en la Iglesia, el sentido de la participación, por ejemplo. La participación en la Iglesia por medio de una consultación es una expresión democrática bajo la forma de sínodos y concilios pastorales diocesanos.
La consultación indica una corresponsabilidad en la misión y en las orientaciones pastorales de la Iglesia. A pesar de que la Iglesia tenga una estructura jerárquica que limita la práctica de la democracia, todos los miembros de la Iglesia participan de una responsabilidad común en el ejercicio de la misión de la Iglesia. Aunque el Papa sea elegido por el colegio de los cardenales y la selección del clero quizá no sea democrática, la Iglesia respeta la libertad de la expresión por medio de la consultación. Los consejos presbiteriales y el colegio de consultores son buenos ejemplos a nivel diocesano de estructuras participativas necesarias para el gobierno de la Iglesia. Bajo muchos aspectos, la Iglesia no es democrática porque en ella el poder proviene de Cristo. Como comunión, la Iglesia protege los derechos de todos sus miembros en cuanto expresan sus necesidades y deseos espirituales. El Concilio Vaticano II destaca que el laicado tiene el derecho, como todos los cristianos, de recibir de sus pastores espirituales los bienes espirituales de la Iglesia con abundancia, en particular la ayuda de la palabra de Dios y los sacramentos. Los fieles deben manifestarles abiertamente sus necesidades y deseos con esa libertad y confianza que les corresponden a los hijos de Dios y hermanos en Cristo. Así nos lo recuerda la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 37, Luz de las Gentes. La participación de cualquier miembro de la Iglesia en el sacerdocio ministerial o común encuentra su punto culminante en Cristo. De todos modos, el Vaticano II habla del sacerdocio ministerial o jerárquico como interrelacionados, cada uno de manera específica. Es una participación en el único ministerio de Cristo. Por medio de los sínodos diocesanos y los consejos pastorales, toda la Iglesia, laicos y clérigos, participan en el gobierno de la Iglesia. Además, la Iglesia tiene el deber de educar a quienes tienen responsabilidades en la legislación, la administración de la justicia y la formulación de las leyes en la Iglesia y en la esfera pública. En Ecclesia in America, este documento de Juan Pablo II, ahí se recuerda que la Iglesia debe dedicarse a la labor de educar y sostener a los laicos que se dediquen a legislar, gobernar y administrar la justicia, para que todas las legislaciones, deliberaciones y juicios reflejen siempre los principios y valores morales del bien común. Este documento Ecclesia in America nos lo dice en el número 19. La democracia, por lo tanto, es un valor humano que la Iglesia valora y aprueba. A medida que la persona humana progresa, surgen hoy nuevas formas de libertad y también nuevas formas de pensamiento democrático. La Iglesia se esfuerza para que se llegue a una libertad basada en la verdad, en la vida, en la familia, en el amor. La vida que tiene que ser respetada y que ninguna ley debe estar por encima de este principio universal fundamental, el derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto, leyes como el aborto, eutanasia, eugenesia, no son auténticas leyes, y si se erigieran como tales, un católico no está obligado a aceptarlas ni a obedecerlas, porque hay una ley suprema, la ley de la vida, que nos conduce a la salvación. No puede haber libertad sin verdad, así como no puede haber una democracia verdadera sin libertad auténtica. Hasta aquí en esta breve reflexión, espero que haya sido profunda, clara, para que los fieles, los hombres que viven y buscan la verdad, puedan encontrar en este pensamiento del magisterio de la Iglesia Católica una luz en medio de la oscuridad de esta sociedad posmoderna y contemporánea, que esa luz que es Cristo le permita caminar por la verdad y le conduzca a ella. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz, y notitia veritatis proficere pax et bonum.